Muy buenas, vamos a ver en este vídeo el examen correspondiente a la asignatura Inversión y Financiación del grado en AD de la primera semana de febrero del 2025 y vamos a ver el modelo A. Primera pregunta, sea una inversión definida como nos dice en este cuadro y sabiendo que el activo vinculado al proyecto podrá venderse una vez finalizado el mismo por un valor de 300 unidades monetarias, el BAN del proyecto va a ser de... Bien, vamos a analizar primero este cuadro. Bien, tenemos un proyecto de inversión. Entonces, en un proyecto de inversión, pues siempre se va a asumir un desembolso inicial al principio de la duración del proyecto y después ese proyecto va a originar una serie de flujos de caja. Los flujos de caja no son más que la corriente monetaria que generan, es decir, cobros menos pagos. Cuando los cobros son mayores que los pagos, tenemos un flujo de caja positivo, como el que tenemos en el año 1, y si los pagos son mayores que los cobros, pues tenemos un flujo de caja negativo como sería el del año 2. Bien, tenemos también una tasa de descuento y la inflación y el impuesto de sociedades. Bien, el PAN no es más que el valor actualizado neto. ¿Y qué es o en qué consiste el BAN? Simplemente en comparar el desembolso inicial con los flujos de caja y ver si a través de los flujos de caja recuperamos el desembolso inicial e incluso obtenemos un rendimiento mayor de la inversión. Bien, entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Que para compararlos, como los flujos de caja están en distintos momentos del tiempo, necesitamos llevarlos al momento cero donde tenemos el desembolso inicial. Es decir, tenemos que comparar las magnitudes en el mismo momento del tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es llevarnos este 1500, que lo tenemos aquí, esta es la línea temporal, 1500 los tenemos al cabo del año 1, pues nos lo vamos a llevar hacia atrás al momento cero. Los 800 también hasta el momento cero y los 3800 también. Bien, por eso tenemos una tasa de descuento. ¿Qué va a ocurrir? Que también tenemos la inflación por el medio. La inflación no es más que la subida continua y generalizada de los precios, ¿vale? Y debido a la inflación, pues podemos tener cualquier variable en términos nominales o en contraposición con los términos nominales en términos reales, que es como figura aquí. Tenemos los flujos de caja en términos nominales y sin embargo esa tasa de descuento que nos permite llevar estos flujos hasta el momento cero para compararlos o para ver si efectivamente recuperamos el desembolso inicial o no. Bueno, pues para eso pues tenemos estas tasas de descuento, pero están en términos reales. Bien, para saber distinguir lo que es algo en término nominal de algo en término real, podemos poner el ejemplo de un salario. Si yo cobro cada mes un sueldo, si tengo un sueldo nominal, lo que me indica es cuánto cobro con inflación. Sin embargo, si yo tengo el sueldo en términos reales, es decir, ajustado a la inflación, lo que me da ese sueldo real es cuánto puedo comprar con ese dinero, es decir, que me da mi poder adquisitivo. Bien, pues entonces aquí tenemos los flujos de caja en términos nominales o corrientes, ¿vale? Y sin embargo tenemos las tasas de descuento en términos reales. Entonces, para hacer ese o calcular ese BAN, o bien tenemos los flujos de caja en términos nominales y las tasas de descuento también en términos nominales, o bien las tasas de descuento las dejamos así en términos reales y tenemos que convertir los flujos de caja o pasarlos a términos reales. ¿Vale? Es decir, ajustando a la inflación en cada caso. Bien, pues entonces, además tenemos el impuesto de sociedades, es decir, que los flujos de caja positivos van a tener que ser calculados netos de impuestos. Es decir, a 1500 le voy a quitar un 25%, entonces solo voy a tener en cuenta el 75% de 1500 y aquí exactamente igual. El negativo no se ajusta o no se aplica el impuesto de sociedades por ser negativo. Bien, entonces con esto lo que vamos a hacer es, bueno, lo que habitualmente se hace, que sería, dado que tenemos los flujos de caja en términos nominales, pues vamos a pasar las tasas de descuento a términos también nominales. Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues hay una ecuación que se llama ecuación de Fisher que nos dice lo siguiente, que uno más
una tasa en términos nominales que le voy a llamar K va a ser igual a 1 más esa tasa en términos reales en el momento t por 1 más la tasa de inflación en ese momento t. De manera que si yo tengo, en este caso, las tasas de descuento en términos reales y las tasas de inflación, pues haciendo esta operación, pues voy a tener lo que va a ser la tasa en términos nominales. Bien, y esto es lo que voy a hacer con cada una de ellas. Lo más simple sería además que tuviéramos la misma tasa de descuento para todos los años. Pero el problema aquí es que el primer año tengo una tasa de descuento del 3,5. Es decir, si por ejemplo no hubiera inflación y yo quisiera llevar este 1500 hasta aquí, simplemente lo tendría que dividir por 1 más el 0,035, ¿vale? Llevándolo por aquí. Si este menos 800 lo quisiera llevar para aquí y se mantuviera esta tasa de descuento, ¿qué tendría que hacer? Pues menos 800 entre 1 más 0,035 elevado al cuadrado porque serían 2 años. Y si llevo 3800 al 3,5 hasta el momento cero, pues sería dividir 3800 entre ese 1 más 0,035 elevado al cubo, porque pasarían 3 años hacia atrás. Lo que estoy haciendo es actualizando. Pero esto se complica, uno, porque tenemos el impuesto de sociedades y porque las tasas de descuento son diferentes para cada año. Entonces, vamos a proceder de la siguiente manera. Bien, teniendo en cuenta esta ecuación de Fisher, vamos a calcular la primera tasa que tenemos, la tasa de descuento del primer año, la vamos a pasar a nominal. Entonces, ¿cómo haríamos? Pues de la siguiente manera, que K1 va a ser, que vamos a llamarle a todo esto, va a ser igual a 1 más 0,035 por 1 más la tasa de inflación, que sería 0,013. Bien, pues esto nos daría 1,048455. Así. Bien, la siguiente tasa de descuento del segundo año, que es un 5% real, bueno, pues tendría que coger este 0 o este 5%, ¿vale? Entonces lo voy a poner ya como 1 más 0,05, que sería 1,05 para ir abreviando un poco. Lo tengo que multiplicar por 1 más la tasa de inflación, que esto ya sería 0,018. Pero si yo me quedo así, lo único que tengo en cuenta es la tasa de descuento y la tasa de inflación para pasar estos 800 desde aquí hasta aquí. Pero yo es que no quiero los 800 aquí, en el momento 1. Yo los quiero aquí. Por lo tanto, también tengo que tener en cuenta la tasa de descuento y la tasa de inflación del primer año. Por lo tanto, voy a multiplicar esto por 1,048455. Y eso me daría pues 1,12069355. Bien, y pasaría a la tasa de inflación, bueno, a la tasa de descuento nominal del tercer año, que es un 6%, entonces 1,06 por la tasa de inflación, que sería 1,02, pero claro, si solo tengo en cuenta esto, lo que puedo hacer es simplemente actualizar los 3800 hasta aquí, pero tengo que hacerlo aquí y tengo que hacerlo aquí, con lo cual, pues tengo que multiplicar por 1,12069355. Bien, y eso me daría pues 1,211693866. Bien, entonces ya tendríamos las tasas de descuento nominales. Bien, ahora, ¿qué pasa con estos 300? Bien, pues estos 300 es un valor residual que se supone que debería ser igual al valor neto contable, dado que tampoco nos dan mucha información de ese activo vinculado al proyecto.
¿Vale? Entonces, esto no es un flujo financiero, aquí no hay ni plusvalías ni minusvalías, con lo cual, como no es un flujo financiero, no lo vamos a descontar. Entonces, lo único que vamos a hacer es ajustarlo a la inflación, llevándolo al momento cero, pero simplemente teniendo en cuenta las distintas tasas de inflación que hemos tenido a lo largo de los años. En definitiva, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular 1 más, si llamamos a la tasa de inflación a esta G1, G2 y G3, pues tendríamos 1 más G1, 1 más G2 y 1 más G3. ¿Vale? Que eso sería, por lo tanto, 1,013 por 1,018 y por 1,02. Y esto nos daría 1,05185860. Y lo único que vamos a hacer es lo que se llama deflactar los 300, es decir, ajustarlo a la inflación, dado que no es un flujo financiero. Bien, entonces con esto ya podemos calcular el BAM, valor actualizado neto. Entonces, BAM va a ser igual a el desembolso, que va a ir en negativo porque simplemente es dinero que tenemos que aportar a este proyecto de inversión en el momento cero. Bien, ahora más. Hemos dicho que tenemos que tener en cuenta los flujos de caja netos de impuestos. Esto es simplemente el flujo bruto, ¿vale? Pero como hay un 25% de impuesto de gravamen, concepto de impuesto de sociedades, pues entonces solo vamos a tener en cuenta aquí el 75% de 1.500. Bien, entonces así, teniendo en cuenta el flujo neto de impuestos, nos lo vamos a llevar al momento cero, por lo tanto, dividido entre 1,048455. Bien, ahora vamos con el segundo. Nos quedaría menos 800, aquí hemos dicho que no aplicamos el impuesto, y nos lo llevamos hasta aquí. Por lo tanto, dividido entre K sub 2, es decir, entre 1,1206935. Más tenemos el tercer flujo de caja, pero lo mismo, neto de impuestos, solo tenemos en cuenta un 75% de dicho importe, por 3.800 y entre K sub 3, que era 1,211693866. Y por último, los 300, que es ese valor por el que se puede vender el activo vinculado al proyecto, que lo ajustamos a la inflación, es decir, 1,211693866. Bien, pues si hacemos esta operación nos daría 796,45 unidades monetarias. Un BAM positivo, con lo cual, ¿vale? Lo que quiere decir es que este proyecto de inversión es totalmente viable porque eso quiere decir que se recupera el desembolso inicial y además, bueno, pues genera flujos de caja positivos que compensan dicho desembolso inicial y bueno, y tenemos ahí pues cierta rentabilidad en dicho proyecto de inversión. Bueno, pues esto sería por lo tanto el valor actualizado neto. Bien, vamos con la segunda pregunta. Tomando los datos del ejercicio anterior, ¿cuál será la tasa interna de retorno del proyecto? Bien, lo que sí que vamos a coger es la expresión del BAM para que nos sirva para poder calcular ese TIR o tasa interna de retorno. Bien, el TIR no es más que aquella tasa que hace que el BAM sea igual a cero. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar el BAM a cero y vamos a tener que calcular esta tasa interna de retorno que le vamos a llamar R. Ahora, ¿cómo formamos este TIR? Bueno, pues voy a poner que el BAM va a ser igual a 0, igual a menos los 2.200 del desembolso inicial, más 0,75 por 1.500, es decir, el flujo
primer flujo de caja neto de impuestos. Y ahora, aquí abajo, lo que voy a poner es lo siguiente. 1500 me lo llevo hasta aquí, a una tasa interna de retorno que le voy a llamar R. Y elevado a 1 porque desde aquí hasta aquí hay un año. Pero tengo que tener en cuenta la inflación, por lo tanto voy a tener que multiplicar esto por la tasa de inflación del primer año, que sería 1 más 0,013. Más, ahora tengo el flujo negativo, menos 800, y voy a hacer exactamente lo mismo. El 800 me lo llevaría 2 años al momento cero, entonces lo voy a actualizar a una tasa R, pero elevado al cuadrado, porque de aquí a aquí hay 2 años. Y tengo que tener en cuenta la tasa de inflación del segundo año y la del primero. Por lo tanto, 1,013, ya lo pongo así para abreviar, y la del propio año, que es 1,018. Bien, después tendría el tercer flujo neto de impuestos, es decir, un 75% de 3.800 entre, ahora sería 1 más R al cubo por 1,013. Tengo que tener en cuenta la tasa de inflación de aquí, de aquí y de aquí. Entonces 1,013 por 1,018 y por 1,02, el 2%, que sería la tasa de inflación de ese año. Y ahora me quedaría 300, que como hemos dicho que no es un flujo financiero, solo está descontando la inflación, con lo cual era por este, bueno, dividido entre este importe, que es 1,211,693,866. Bien, ahora la cuestión es poder despejar esta R, que va a ser simplemente el TIR, o tasa interna de retorno. Si tenemos una calculadora que nos permita resolver esta ecuación, que ya no es de primer grado porque sería de tercer grado, dado que el R está elevada al cubo. Bueno, si tenemos una calculadora que nos resuelva dicha ecuación, lo vamos a hacer rápido. Si no tenemos una calculadora de ese tipo, pues lo que tenemos que resolver es este ejercicio mediante prueba y error, que consiste en lo siguiente. Vamos a ir sustituyendo aquí en la R, pues este 1,29, el 12,91, este 689 ya sería una auténtica burrada, es poco probable que sea, o el 21,07. Entonces tenemos que probar 3 veces y eso nos lleva tiempo. Sin embargo, con una calculadora que permita resolverla, pues es simplemente el meter esto en la calculadora y simplemente combinar dos teclas. Bien, entonces, mediante prueba y error, pues haría lo siguiente. Esto sería un 1,29, que sería el 0,0129. Lo sustituyo aquí, aquí y aquí. Hago todas estas operaciones y si el resultado de hacer todas estas operaciones me da algo muy cercano a cero, ¿vale? Es que esa tasa precisamente es la TIR. Es decir, sería esta. Bueno, si no lo es, pues tengo que probar con 1291. Entonces sustituyo la R por 0,1291 y vuelvo a ver si todo esto me da 0. Si no me da, pues tengo que probar con la siguiente. Entonces, hacerlo de esta manera, pues nos hace perder un poco el tiempo. Y más en este caso, que encima es la última opción. Y entonces, si empezamos por la primera, pues ya hemos tenido que hacerlo de prueba y error 4 veces. Bueno, vamos a ver, dado que tenemos aquí la calculadora virtual, vamos a ver cómo lo haríamos simplemente expresándolo así a través de la calculadora. Entonces tenemos aquí, vamos a poner esto a cero, tenemos aquí lo que es la ecuación para calcular el TIR. Bien, en la calculadora tenemos que hacer lo siguiente, vamos a poner el 0, ¿vale? Y no ponemos el igual normal, es decir, este, sino que ponemos el igual que sale de esta combinación de teclas, alfa y calc, ¿vale? Alfa más calc me da ese igual. Ahora escribimos menos 2, 200, más, abro una fracción y tendré aquí 1125 entre, abro paréntesis, 1 más. Como no tengo R, aquí lo que tengo es una X, a R le voy a llamar incógnita X. Cierro el paréntesis y solo tengo que multiplicar por 1,013. Ya tengo la primera fracción.
Más por menos es menos, ya lo cambio, abro otra fracción, 800 entre paréntesis 1 más esa x, ¿vale? Pero está elevada al cuadrado. Y esto lo tengo que multiplicar por 1,013 y a su vez por 1,018. Bien, otra fracción hecha, más abro fracción, 2.850, esto es neto de impuestos ya, y ahora abajo tengo 1 más x elevado al cubo y ahora lo tengo que multiplicar por 1,013 por 1,018 y por 1,02. Última fracción serían los 300 entre 1,05185860. Bien, pues ya hemos acabado. ¿Le vamos a dar a este igual? Nunca. Tenemos que dar a Shift Calc. Le damos Shift Calc y nos va a dar... Bien, si hemos utilizado más veces la calculadora para hacer ecuaciones, aquí nos va a salir el resultado de la operación anterior. Entonces, si aquí ahora sí le damos a este igual, nos va a aparecer actualizado ya la solución de la ecuación que acabamos de meter. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos da aquí? 21,07, es decir, 0,2107, ¿vale? Multiplicado por 100, es decir, que tendríamos aquí que esta R nos ha dado 0,2107, que expresado en porcentajes nos daría un 21,07%. Esta es la tasa que hace que el BAN sea igual a 0. La respuesta correcta sería la D. Bien, pregunta 3. Tomando los datos de los dos ejercicios previos, calcular la sensibilidad de la cuasirrenta. Bien, ¿qué es esto? La cuasirrenta, pues no es más que, en este caso, el flujo de caja del primer año. La cuasisensibilidad nos dice cuánto puede variar Q, es decir, el flujo de caja, sin que el BAN deje de ser positivo. ¿Vale? Si el BAN no es positivo, el proyecto de inversión no interesa, ¿vale? Porque no se recupera ni siquiera el desembolso inicial. ¿Vale? Entonces es una medida de riesgo o margen de seguridad de los flujos de caja. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner también otra vez aquí el BAM para tenerlo como dato. Bien, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Planteamos el BAM con todos los flujos fijos salvo uno, que será variable y lo despejaremos. Entonces, en este caso, el variable va a ser el primero. ¿El primero cuál es? Es este de aquí, ¿vale? No me deja el destacarlo, pero ya lo vemos aquí. Entonces, a este flujo de caja, ¿vale? Sería 0,75, en vez de 1500 le vamos a llamar Q1, ¿vale? Y esto está dividido entre 1,048455. Entonces, si despejamos esto así, pero considerando en vez de 1500 Q1, porque va a ser variable, pero sí que van a permanecer el resto de los flujos fijos. Entonces, despejamos esto y al despejar esto vamos a suponer que mantenemos esto en la derecha y a la izquierda pasamos todo lo demás. Entonces, al pasar todo lo demás, pues nos cambia el signo. Entonces, ¿qué pasaría? Que los 2200 pasan para la izquierda en positivo. Después tendríamos más 800 entre ese 1,1206935. Ahora aquí tendríamos menos el 0,75 por 3800 entre 1,2116938866 y esto quedaría en negativo 300 entre ese 1,2116938866. Bien,
Entonces no vamos a poner un igual, sino que vamos a poner un mayor o igual. Porque nos va a dar el mínimo valor que tiene que tomar Q1 para que el van siga siendo positivo. Bien, pues entonces simplemente haciendo esta operación, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Que yo lo único que he hecho es colocar en el lado contrario los 2200, este flujo de caja, este y los 300 del valor de la venta. Pero nos tenemos que fijar en lo siguiente, que si yo quiero despejar esta Q1, este 0,75 y este 1,08, digo 1,048455 tienen que desaparecer de ahí. Entonces, ¿esto qué implica? Pues que lo que tenemos que hacer es este 0,75 que está multiplicando pasa dividiendo para el otro lado y el 1,048455 pasa multiplicando para el otro lado. Porque si despejamos la Q1 tiene que estar la Q1 sola. Entonces esto por lo tanto ya lo quitaríamos de aquí. Y ahora simplemente hacemos toda esta operación y la multiplicamos por esta división. Bueno, y nos va a dar el valor mínimo que tiene que tomar Q1 para que el van siga siendo positivo. Entonces, en este caso, pues nos daría un valor de Q1 de la primera cuasi renta mayor o igual que 386,61. Por lo tanto, el intervalo donde se va a mover Q1 va a ser desde 386,61 hasta el infinito. Por lo tanto, la sensibilidad de la cuasi renta primera sería desde 386,61 hasta infinito. Respuesta correcta, la D. Bien, 4. Hemos comprado una put con un precio de ejercicio de 100 unidades monetarias por una prima de 6 unidades monetarias y simultáneamente hemos comprado una call a un precio de ejercicio de 100 unidades monetarias por una prima de 8 unidades monetarias. Si el precio del subyacente se sitúa en 95 unidades monetarias, ¿cuál es el resultado de la operación? Bien, vamos a explicar lo que son las operaciones de call y put, es decir, la compra-venta de opciones, digamos de una manera para andar por casa. Es decir, es más complicado de lo que vamos a ver aquí, pero simplemente entendiendo lo que vamos a ver aquí, pues podemos ser capaces de entender un poco lo que es la operación y poder resolver los ejercicios que, al fin y al cabo, es de lo que se trata, de por lo menos comprender un poco cuál es la operación aunque no la veamos de forma profunda y por lo tanto poder resolver los ejercicios. Entonces, en toda compra o venta de opciones tenemos un comprador y un vendedor. El comprador siempre va a querer comprar más barato y el vendedor pues va a querer vender más caro. Bien, tenemos las dos operaciones que son la call y la put. ¿Vale? En una call, cuando alguien compra una call, lo que está adquiriendo es el derecho a comprar un activo en el futuro. Si por el contrario lo que compra es una put, tiene el derecho a vender ese activo en el futuro. En todo caso, el comprador es el que toma la decisión, es decir, la decisión de ejercer la opción, es decir, de tener ese derecho. Y va a ocurrir lo siguiente, que del otro lado está el vendedor. Entonces, si el comprador tiene el derecho a comprar en una call, pues el vendedor tiene la obligación de vender ese activo, ¿vale? En un futuro a un precio determinado. Bien, si en una put el comprador tiene el derecho a vender, pues el vendedor va a tener la obligación de comprar. Entonces, como el vendedor está obligado en cualquiera de los dos casos, pues para, digamos, compensarlo, el comprador le va a pagar una prima al vendedor, es decir, un importe que se estipula en el contrato, ¿vale? En unidades monetarias. Bien, entonces vamos a ir viendo qué pasa en cada uno de ellos. Entonces, en primer lugar tenemos una compra de una put. Bien, hemos dicho por lo tanto que en la compra de una put, el comprador adquiere el derecho a vender un activo en el futuro a un precio determinado. Bien, entonces, eh, ¿qué va a querer ese comprador de la put? Dado que adquiere el derecho a vender, va a querer vender
lo más caro posible para obtener beneficios. Bien, entonces vamos a ver qué datos nos dan de la put. Nos dicen que el precio de ejercicio de la opción, vamos a llamarle así, pues es de 100 unidades monetarias. La prima que le tiene que pagar al vendedor es de 6 unidades monetarias y el precio del activo subyacente en el mercado se sitúa, vamos a llamarle así, PM, 95 unidades monetarias. Este es el del ejercicio de la opción put y este es el precio del subyacente, es decir, del activo en el mercado. Bien, entonces, lo que tenemos que hacer ahora es decidir si este comprador ejerce o no la opción. Ejercer la opción implica que va a vender a 900. Oh, perdón, 900 a 100, perdón. Va a vender a 100. Entonces, y en el mercado vendería a 95. Entonces, ¿qué prefiere? ¿100 o 95? Hemos dicho que como en este caso adquiere el derecho a vender, va a querer vender más caro. Entonces, ¿qué va a preferir? Obviamente, vender a 100 que no a 95. Y como 100 es el precio del ejercicio, pues ¿qué va a pasar? Pues que efectivamente va a ejercer la opción. Entonces, si ejerce la opción, es decir, adquiere el derecho a vender, el comprador pues tiene la obligación de comprar. Ahora, ¿cuánto va a ganar el que ejerce la opción, que es el que compra en este caso? Bien, pues va a ganar la diferencia porque si ejerce la opción va a vender el activo no a 95, que es como está en el mercado, sino a 100. Entonces, ¿qué gana? La diferencia, 100 menos 95, pero ¿qué habíamos dicho? Que el comprador tiene que pagarle una prima al vendedor porque está obligado, en este caso, a comprar. Entonces, la ganancia que va a obtener el comprador de la put va a ser la diferencia de precios menos la prima que le tiene que pagar al vendedor, que es de 6. 100 menos 95 nos da 5, 5 menos 6 nos da menos 1, es decir, está perdiendo una unidad monetaria. Bien, simultáneamente ha comprado una col. Pues vamos a ver la compra de la col. Bien, la compra de la call al comprador le da el derecho a comprar el activo subyacente a un precio de ejercicio en el futuro. Entonces, ¿qué datos tenemos aquí? Pues tenemos igualmente un precio de ejercicio de 100, una prima que hay que pagarle al vendedor de 8 unidades monetarias y el precio del subyacente es también 95. Bien, entonces, primero decidimos si ejerce la opción o no. Entonces, cuando alguien compra una call, adquiere el derecho a comprar. Entonces, si ejerce la opción, ¿va a comprar a qué? Siempre quiere comprar, quien quiere comprar algo, siempre quiere comprar más barato. Entonces, vamos a ver, vamos a comparar los dos valores, el precio del ejercicio y el precio de mercado. El precio de ejercicio es 100 y el de mercado es 95. ¿En qué situación compra más barato? Pues sí, simplemente acude al mercado dado que el precio del subyacente está a 95. Con lo cual no le interesa el precio de ejercicio. En definitiva, no le interesa ejercer la opción. Entonces, en este caso, el comprador no ejerce la opción porque en el mercado le va a salir más barato, 5 euros o 5 unidades monetarias más barata. Por lo tanto, no ejerce la opción. ¿Y qué pierde el comprador de la call? Pues pierde la prima que ha tenido que pagar al vendedor porque está obligado a vender si, si ejerce la opción. Pero le ha tenido que pagar por contrato esa prima. Entonces, la prima ha sido de 8 euros. Entonces, 8 unidades monetarias. Con lo cual, al no ejercer la opción, el comprador de la call pierde la prima, es decir, menos 8 unidades monetarias. ¿Cuál es el resultado de la operación entonces? Con la compra de la put pierde una unidad monetaria, con la compra de la call pierde menos 8, o sea, pierde 8, con lo cual ha perdido
la pérdida, digamos, global ha sido de 9 unidades monetarias. Menos 1, menos 8, menos 9 unidades monetarias. ¿Vale? Respuesta correcta, la A. Bien, 5. Cuando el coste de las deudas es superior a la rentabilidad económica, se puede afirmar que... Bien, esta es teórica, pero suele salir habitualmente y simplemente lo que hay que hacer es analizar esta fórmula que relaciona la rentabilidad financiera con la rentabilidad económica. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Dice que cuando el coste de las deudas es superior a la rentabilidad económica, se puede afirmar que cuanto más se endeude la empresa, mayores ganancias obtendrán los propietarios. Cuanto mayor sea la ratio de endeudamiento de la empresa, mayor será la rentabilidad financiera. Cuanto menor sea la ratio de endeudamiento de la empresa, mayor será la rentabilidad financiera. Y todas las respuestas son falsas. Bien, entonces vamos a poner aquí la fórmula. Rentabilidad financiera es igual a la rentabilidad económica más la rentabilidad económica menos, este es el coste de la deuda, K sub I, y esto es deuda entre recursos propios, S. Bien, entonces, cuando el coste de las deudas, K sub I, es superior a la rentabilidad económica, mayor que RE, ¿qué va a pasar aquí? Pues lo que va a pasar es que esta expresión va a ser negativa, ¿vale? Es decir, lo que va a pasar es que RE, rentabilidad económica, menos coste de la deuda, va a ser menor que cero. Bien, y si eso es menor que cero, ¿ahora qué va a pasar? Cuanto más se endeude la empresa, mayores ganancias obtendrán los propietarios, es decir, la rentabilidad financiera será mayor. Si la empresa se endeuda más, ¿qué quiere decir? Que esto va a ser mayor, las deudas. Si este numerador es mayor, esto se va a hacer mayor. Y siendo esto negativo, pues este término que está negativo se hace todavía más negativos. ¿Y cómo hacemos? La rentabilidad financiera es la rentabilidad económica más esto, pero si esto es muy negativo, lo que va a hacer es que la rentabilidad financiera disminuya. Por lo tanto, cuanto más se endeude, mayores ganancias obtendrán los propietarios. No, todo lo contrario. Cuanto mayor sea la ratio de endeudamiento es esto, mayor será la rentabilidad financiera, pues tampoco, ¿vale? Porque cuanto mayor es esto, hemos dicho que si esto es grande, vamos a ponerlo ya así, si esto es muy grande, al ser esto negativo, esto se hace cada vez más negativo, con lo cual la rentabilidad financiera va a ser menor. ¿Vale? A la rentabilidad económica le estamos restando una cosa muy negativa, entonces esto va a descender. Por lo tanto, cuanto mayor sea la ratio de endeudamiento de la empresa, menor va a ser la rentabilidad financiera. Ahora, cuanto menor sea la ratio de endeudamiento de la empresa, es decir, si esto es muy pequeño, esto que es negativo, bueno, pues va a ser también pequeño. Entonces la rentabilidad sí que va a ser mayor. Todas las respuestas son falsas, no, porque sería correcta la C. Es una pregunta habitual de los exámenes de inversión y financiación y simplemente hay que saber razonar pues esta ecuación donde relacionamos la rentabilidad financiera y la rentabilidad económica. Bien, otra pregunta teórica en relación con los métodos de valoración de empresas. Podemos afirmar que el Market Value Added no es un método de valoración de creación de valor. El descuento de dividendos es un método basado en la creación de valor. La valoración de obligaciones es un método de valoración dinámico y el ratio PER es un método de valoración dinámico. Bien, el MVA sí que es un método basado en la creación de valor. Entonces aquí nos dicen todo lo contrario, ya que mide la diferencia entre el valor de mercado de la empresa y el capital invertido. Cuando es mayor que cero, la empresa está creando valor para los accionistas. Entonces esta ya no es correcta. El descuento de dividendos es un método basado en la creación de valor. El modelo de descuento de dividendos valora la empresa a partir de los flujos de caja esperados para los accionistas, es decir, los dividendos futuros. Y esto se basa directamente en el principio de creación de valor. El valor de la empresa es el valor presente del dinero que genera para los propietarios.
Bien, la valoración de bonos u obligaciones se hace normalmente mediante descuento de flujos, por lo que es un método estático, ¿vale? No dinámico. Es descuento de flujos, pero flujos fijos. ¿Vale? Entonces no es dinámico. Por lo tanto, nos están diciendo aquí que es un método de valoración dinámico y no lo es. El ratio PER, el Price to Earnings Ratio, es un método estático o relativo y nos están diciendo aquí que es dinámico. Por lo tanto, tampoco sería correcto. Bien, la 7. Una empresa cotiza en bolsa a un precio de 1.400 unidades monetarias y repartirá un dividendo de 70 unidades monetarias. Si se espera que el dividendo se incremente en un 4% cada año, el coste de las acciones es de... Bueno, lo que tenemos que ver aquí es el coste de las acciones, que lo vamos a calcular a través de la siguiente fórmula. El coste de los recursos propios es igual al dividendo entre el precio, ¿vale? Lo que sería el precio de las acciones, en este caso precio en bolsa es 1.400, y más el incremento del dividendo, que le vamos a llamar G. Bien, entonces el coste de las acciones, coste de los recursos propios, va a ser igual a el dividendo, que nos dice que es de 70, entre 1.400, que es a como cotizan las acciones, y más el incremento del dividendo. Bien, pues si hacemos esta operación nos daría 0,09, expresado en términos porcentuales nos daría un 9%. Entonces, respuesta correcta, la B. Bien, en relación con el desarrollo de las teorías financieras en el siglo XX podemos asegurar que la teoría de finanzas conductistas se desarrolló en la década de los 50, la teoría financiera sobre el control corporativo fue desarrollada en la década de los 60, la teoría de carteras fue desarrollada en la década de los 50 y la teoría de valoración de activos financieros se desarrolló en la década de los 80. Bueno, pues aquí hay que tirar un poco de memoria y de teoría, no recuerdo si era el primer tema o el segundo, me parece que es el primer tema, donde nos hablan de las décadas de desarrollo de las teorías. La teoría de carteras, pues la tenemos aquí, en la década de los 50. La teoría de finanzas conductistas. Bueno, pues esta está en la década de los 90, por lo tanto no es correcto esto de los 50. La teoría financiera sobre el control corporativo, década de los 80, no de los 60. Y la teoría de valoración de los activos financieros, década de los 60 y 70. Y aquí nos dice que es de los 80. ¿Vale? Bien, entonces respuesta correcta, por lo tanto, la C. Bien, 9. Una empresa vende 300 unidades físicas que se reparten de manera uniforme a lo largo del año. Aquí el copiar no me copia ni las señas ni las tildes. Bien, el precio de venta unitario es de 200 unidades monetarias, los costes variables unitarios son de 150 y los costes fijos de 3.750. ¿Cuántos días tardará en alcanzar el punto muerto? Dato un año 360 días. Bien, entonces tenemos por lo tanto que la empresa vende 300 unidades monetarias, tenemos el precio de venta unitario que va a ser de 200, tenemos los costes variables unitarios que son de 150, la diferencia entre precio de venta unitario y coste variable unitario es lo que llamamos el margen de contribución unitaria. Y después tenemos que los costes fijos son de 3.750 unidades monetarias. Con esta información podemos calcular el punto muerto. Punto muerto es igual a costes fijos entre margen de contribución unitario, que es simplemente precio de venta unitario menos el coste variable unitario. Es decir, 3.750 entre 200 menos 150. Esto nos daría 75 unidades físicas. Si vendemos 75 unidades físicas no tenemos ni beneficios ni pérdidas. A partir de 75 beneficios, por debajo pérdidas. Entonces lo que vendemos son 300 unidades monetarias y como se reparten de manera uniforme a lo largo del año, podemos ver las unidades físicas que venderíamos en un día. Unidades físicas diarias. Bueno, pues sería simplemente
dividir estas 300 unidades físicas entre los 360 días que tiene el año. Y esto nos daría 0,83 periodo, que serían unidades físicas al día. Y ahora hacemos simplemente una regla de 3, es decir, si en un día se venden 0,83 unidades físicas, ¿vale? Pues tendríamos ¿qué más? En 75 unidades físicas, que serían las unidades en el punto muerto, que las pondríamos aquí, se venderían en X días. Y si ahora hacemos esta operación, es decir, X sería 75 entre ese 0,83, que son las unidades físicas que se venden cada día. Bien, pues esto nos daría 90 días. Entonces, ¿cuántos días se tardan en alcanzar el punto muerto? Pues precisamente esos 90 días. Bien, 10. Teoría. Entre los motivos que originan el riesgo económico, destacan, hay que marcar la incorrecta. Bueno, pues el apalancamiento financiero, el número de clientes y proveedores, la estructura de costes y el producto que se comercializa. Aquí tenemos la solución. El riesgo económico, o también llamado riesgo operativo, está relacionado con la actividad productiva y comercial de la empresa antes de considerar cómo se financia. No es lo mismo que el riesgo financiero. Factores que lo determinan, pues la estructura de costes, la proporción de costes fijos variables, el producto mercado, el número de clientes y proveedores y la volatilidad de las ventas. Cuantos más altos sean los costes fijos, mayor será el apalancamiento operativo y por tanto el riesgo económico, no financiero. El apalancamiento financiero está vinculado al riesgo financiero, no al económico. Afecta al resultado neto debido al uso de la deuda. Entonces, al número de clientes y proveedores, sí, la estructura de costes también, el producto que se comercializa también, pero no origina el riesgo económico el apalancamiento financiero. ¿Vale? Está asociado con el riesgo financiero. Por lo tanto, incorrecta la opción A. Bien, ya estamos en la mitad del examen. Vamos al 11. Una empresa cuyas acciones tienen un nominal de 5 unidades monetarias se están cotizando en bolsa a 8,75. Realiza una ampliación de capital en la proporción de una nueva por cada 4 antiguas, liberada en un 35%. Si un accionista de esta empresa posee 400 acciones y desea realizar una operación blanca, calcular cuántas acciones nuevas podrá adquirir. Bien, la operación blanca es aquella operación que resulta de vender derechos y que simplemente la compra de nuevas acciones en esa ampliación no salga, no tengamos que hacer ningún desembolso, es decir, no salga gratis. Bien, entonces vamos a ir recopilando datos. Aquí hay unos cuantos cálculos. Entonces, lo primero, proporción de la ampliación es una nueva por cada 4 antiguas. ¿Cuántas acciones tiene esta empresa antiguas? Tiene 400. Entonces, ¿cuántas podría comprar si acude a la ampliación? Pues si con 4 antiguas compra una nueva, con 400 antiguas compraría X. Es decir, puede comprar 100 acciones nuevas. Bien, ahora, en esta operación se trata de vender los derechos necesarios para comprar determinado número de acciones que haga que no tengamos que realizar ningún desembolso. Entonces, tenemos que calcular cuál es el valor teórico de los derechos de suscripción. Entonces, el derecho de suscripción simplemente nos da derecho a comprar acciones nuevas en la ampliación. Vamos a tener tantos derechos como acciones antiguas poseamos. ¿Cómo se calcula el valor de los derechos? De esta manera. N, P sub 0 menos P sub 1 entre A más N. Siendo N el número de acciones nuevas que tenemos en la proporción 1 y A el número de acciones antiguas. Es decir, esto es 4 y esto es 1 y esto es 1. ¿Qué es P sub 0? Pues es la cotización de esas acciones, 8,75.
¿Y qué es 3,25? Pues es a cómo vamos a comprar las nuevas acciones. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Que el nominal de las acciones, vamos a ponerlo aquí, el valor nominal de las acciones es de 5 unidades monetarias. Entonces, si la emisión es a la par, pues tendríamos que pagar por cada acción 5 unidades monetarias, por cada acción nueva. Pero aquí nos dicen que esta ampliación está liberada en un 35%, es decir, que el 35% del valor nominal digamos que se asume con cargo a reservas. Por lo tanto, el accionista solo va a tener que pagar de estas 5 unidades monetarias, en este caso sería el 65%, es decir, el restante 100 menos 35, 65%. Por lo tanto, si calculamos el 65% de 5, nos daría un 3,25 unidades monetarias. ¿Vale? Al ser liberada un porcentaje, pues quiere decir que eso se asume con cargo a reservas de la empresa, reservas de libre disposición que se utilizan simplemente para hacer esta ampliación. Y así los accionistas pues no asumen todo el precio si fuera la par, que serían 5 unidades monetarias. Bien, entonces 3,25, con lo cual esto va a ser este P sub 1. Entonces ya tenemos todas las variables que intervienen en el cálculo del valor teórico del derecho. Entonces tendríamos 1, aquí 8,75 menos 3,25. Y esto entre 4 más 1. Bueno, pues nos daría 1,10 euros cada derecho. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a calcular el número de acciones, el número de derechos que eh, vamos a vender para que esta operación sea blanca. Entonces, para ello vamos a utilizar esta formulita. X va a ser igual a el número de acciones que tenemos, acciones antiguas, que son 400. Lo vamos a multiplicar por lo que pagamos por cada acción nueva, que serían 3,25. Y lo vamos a dividir entre la proporción 1 a 4, es decir, 4 acciones antiguas, por el valor teórico de los derechos, que sería 1,10, y le vamos a sumar los 3,25, que sería el valor, ¿vale? El peso 1, que sería el precio de emisión de estas acciones nuevas. Bien, pues esta operación nos va a dar el número de derechos que yo tengo que vender para que la operación me salga sin efectuar ningún desembolso. Nos daría 169, pues tomar la coma, 169,93 derechos, que obviamente no puedo vender 169,93, tengo que redondear y serían 170 derechos que tengo que vender, derechos preferentes de suscripción, DPS, para que me salga esta operación sin desembolso ninguno. Entonces, si tengo que vender 170 derechos de un total de 400 derechos, entonces me quedan los siguientes derechos. Vamos a poner aquí que los derechos sobrantes que tengo para poder comprar acciones nuevas en esta ampliación sería el resultado de 400 derechos, porque hemos dicho que tenemos tantos derechos como acciones antiguas. 400 menos 170. 400 menos 70 me da 230 derechos, ¿vale? Que serían los derechos necesarios para adquirir nuevas acciones. ¿Y ahora qué hago? Bueno, vuelvo aquí a lo que es la proporción de la ampliación. Es decir, con una acción nueva la puedo comprar con 4 derechos, que es lo mismo que 4 acciones antiguas. Y como tengo 230 derechos, que es lo que me queda, pues podré comprar X acciones nuevas. Pues X sería 230 entre 4, que sería o que me daría
57,5 acciones, que no puedo comprar 57,5 acciones. Tendré que comprar solo Kino. 57 acciones, ¿vale? Redondeo en este caso por defecto, ¿vale? Porque 58 acciones no las puedo comprar porque no tengo derechos suficientes. Entonces me tengo que quedar en 57 acciones. Entonces, si compro 57 acciones no tengo que hacer ningún desembolso, ¿vale? Porque vendiendo los derechos ya tengo lo que es el resultado de una operación blanca. Entonces, respuesta correcta, por lo tanto, sería la A. Bien, pregunta 12. De una empresa se conocen los siguientes datos. El beneficio de explotación tiene una esperanza matemática de 1,25, de 125 unidades monetarias y una desviación típica de 50 unidades monetarias. Los recursos propios son de 325, ajenos 175 y tenemos que calcular la varianza o variabilidad de la rentabilidad económica. Bien, pues aquí tenemos una fórmula que es precisamente la varianza de la rentabilidad económica que nos dice lo siguiente. ¿Cómo se calcula? Como la varianza del beneficio de explotación entre los recursos propios más los recursos ajenos elevados al cuadrado. Suma de los recursos propios y ajenos elevados al cuadrado. Bien, por lo tanto aquí me quedaría que tengo que el beneficio de explotación tiene una esperanza matemática de 125, esto no me hace falta, pero tiene una desviación típica de 50. Si yo tengo la desviación típica, la varianza de ese beneficio pues no es más que 50 al cuadrado. Y ahora tengo los recursos ajenos que son de 175 y los propios de 325. Entonces tendría 325 más 175 que lo elevo al cuadrado y esto me daría pues 0,01 que expresado en términos porcentuales es un 1%. Respuesta correcta, la A. Bien, el 13 nos dice una empresa tiene un inmovilizado valorado en 100.000 unidades monetarias, siendo sus recursos propios de 50.000 y su deuda de 70.000. Sabiendo que el 80% de la deuda es deuda a largo plazo, determina el fondo de maniobra de la empresa. Fondo de maniobra, capital circulante o working capital. Bien, pues el fondo de maniobra se calcula o se puede calcular de dos maneras, o bien activo corriente o circulante menos pasivo corriente, o bien los capitales permanentes menos el activo no corriente. Dependiendo de los datos que nos den, pues usamos esta o usamos esta. Bien, entonces, en este caso, pues tenemos recursos propios de 50 y la deuda de 70, sabiendo que el 80% de la deuda es deuda a largo plazo. Entonces tenemos por un lado lo que es el activo no corriente, que es el inmovilizado, es decir, ya tenemos aquí que esto es de 100.000. Bien, y ahora de la deuda que es de 70.000 nos dice que un 80% de la deuda es a largo plazo. Entonces podemos calcular la deuda a largo plazo como el 80% de 70.000. Eso nos daría 56.000 unidades monetarias. Por lo tanto, los recursos permanentes ascenderían a lo que son los recursos propios más todas las deudas que sean a largo plazo, es decir, 56, es decir, 106.000 unidades monetarias. Bien, pues ya puedo calcular el fondo de maniobra porque tengo los capitales o recursos permanentes, ¿vale? Que serían 106 y le resto el valor del activo no corriente, que serían 100.000, y esto me daría 6.000 unidades monetarias. Respuesta correcta entonces, la A.
Bien, el 14 es teoría, no es una fuente financiera externa a corto plazo, el descuento comercial sí que es a corto, el factoring también, los pagarés de empresa también, pero el leasing financiero normalmente está asociado a la adquisición de un activo no corriente y eso suele ser a largo plazo. Por lo tanto, no es es una fuente financiera externa, pero no es a corto plazo, sino a largo. Bien, vamos con el 15, que también es teórico. Em, Nos dicen, la tesis tradicional en el análisis de la estructura financiera óptima de la empresa no establece que el coste del capital propio de la empresa decrece a medida que aumenta el ratio de endeudamiento, sostiene que un moderado grado de endeudamiento puede aumentar la rentabilidad del capital propio, cuando la empresa se endeuda demasiado el coste del capital propio crece mucho más rápido que el establecido en el modelo de Modigliani y Miller y existe un nivel de endeudamiento ideal o estructura financiera óptima. Bueno, vamos aquí a resumir porque tampoco procede el explicar todo el tema aquí, ¿vale? Son exámenes. Entonces sí que vamos a ver lo que nos marca la tesis tradicional sobre la estructura financiera óptima. Nos dicen que sostiene que existe un nivel óptimo de endeudamiento, ¿vale? Es decir, una estructura financiera óptima, un moderado grado de deuda que pueda aumentar la rentabilidad financiera gracias al apalancamiento, pero si la empresa se endeuda demasiado, el riesgo percibido por los accionistas sube y por tanto también el coste del capital propio. Entonces, ¿cuál es lo que no se establece? Que el coste de capital propio de la empresa decrece a medida que aumenta el ratio de endeudamiento. ¿Vale? Sí que sostiene que un moderado grado de endeudamiento puede aumentar la rentabilidad, ¿vale? Cuando la empresa se endeuda demasiado, pues eso, el coste del capital crece mucho más rápido que el establecido en ese modelo y existe un nivel de endeudamiento ideal o estructura financiera óptima. Bien, 16. Nos dicen que de una sociedad se conocen los siguientes datos: el valor de mercado de las acciones, el de las obligaciones, el coste de las obligaciones, el beneficio anual bruto de explotación, y nos dice que la sociedad acuerda alterar su estructura financiera, para lo cual emite obligaciones por valor de 50 unidades monetarias y emplea el montante de la operación en amortizar acciones, es decir, en devolver las aportaciones a los accionistas. Calcular siguiendo la aproximación RN el valor del mercado de la empresa después de la emisión de obligaciones. Bien, según la aproximación RN, K sub E, que es el coste del capital propio, y K sub I son constantes. Esta es la premisa que tenemos que tener en cuenta. Bien, entonces, según estos datos, dado que tenemos que el valor de mercado de las obligaciones es de 250, y el coste de las obligaciones es del 7%, podríamos calcular los intereses que pagaríamos, pues por ejemplo, teniendo en cuenta esta estructura financiera, que sería pues un 7% de 250. El 7% de 250 pues sería 17,50 unidades monetarias. ¿Vale? Con lo cual, aquí nos quedaría, por lo tanto, que el beneficio anual bruto de explotación, no sé qué pasa aquí. Ah, sí, vale, que el beneficio anual bruto de explotación en 130, pues nos quedaría en un beneficio neto de 130 menos 17,50, teniendo en cuenta esos intereses. Entonces vamos a poner aquí que el beneficio neto pues sería de 130 menos 17,50. Y eso nos daría pues 112,50 unidades monetarias. Bien, con lo cual, al tener el beneficio neto de 112,50, podemos calcular el coste de los recursos propios de esta manera, como 112,50 entre 400, que es el valor de mercado de las acciones. Entonces, si lo dividimos entre 400, pues esto nos daría 0,28125. Bien, ahora resulta que hay una emisión de obligaciones. Entonces va a alterar su estructura financiera aumentando su pasivo porque emite obligaciones.
Entonces aquí aumenta la deuda. ¿Vale? Y emplea el montante de la operación en amortizar acciones, ¿vale? Es decir, aumenta la deuda y disminuye en lo que son los recursos propios, es decir, el neto de la empresa. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es que después de esta operación calcular el valor de mercado de la empresa después de la emisión de estas obligaciones. Bien, la deuda que teníamos en el primer momento, vamos a llamarla así, DSU1, ¿vale? Bueno, la deuda que teníamos ahora, la que teníamos antes, si le llamamos de su cero, pues sería 250. Pero ahora, como incrementamos o se emiten obligaciones por 50, nos queda en 250 más 50, es decir, 300 unidades monetarias. Bien, de aquí podríamos volver a calcular los intereses. Ahora le vamos a llamar intereses sub 1 después de esta emisión de obligaciones. Sería un 0,07 ya no por 250, sino que sería por 300. Entonces los intereses serían o ascenderían a 21 unidades monetarias. Con lo cual el beneficio neto después de esta operación nos quedaría de la siguiente manera. ¿Vale? En este caso, como nos dicen un beneficio anual bruto de explotación, bueno, pues sería de 130 menos 21, que serían 109 unidades monetarias. Y en este caso, pues podríamos calcular, podríamos calcular lo siguiente, dado que el capital, el coste de capital propio lo calculo así, como el beneficio neto entre el valor de mercado de las acciones, ¿vale? Que sería ese, ¿vale? Los recursos propios. Bien, pues en este caso, pues lo que tengo, aquí que he puesto, a ver, ¿vale? Tengo el coste del capital propio, que como estoy bajo la aproximación RN se mantiene constante, entonces esto me implica lo siguiente, que este 0,28125, que se mantiene constante, lo puedo tomar como dato. El beneficio neto ahora sería de 109 después de tener en cuenta esos intereses que se pagan por la nueva, digamos, la nueva estructura de la deuda, y tendríamos aquí ese que sería, por lo tanto, el valor de la empresa, el valor de mercado de las acciones. Entonces, tenemos, por lo tanto, aquí esta incógnita que es ese. Entonces, ¿cómo la despejamos? Bueno, pues ese pasa para aquí, 109 lo divido entre 0,28125 y ya tengo el valor de ese. Entonces, ese sería, por lo tanto, 109 entre 0,28125 y me daría que sería o que ascendería a 387,55 unidades monetarias. Entonces, tengo el valor de la deuda, es decir, con la nueva emisión de obligaciones, que era de 300, y tengo también el valor de los recursos propios o el valor de mercado de las acciones, que es de 387,55. Por lo tanto, el valor de la empresa lo voy a calcular como S más D. Es decir, V va a ser igual a S, que son 387,55 más D, que son 300. Es decir, que V sería igual a 687,55 unidades monetarias. Por lo tanto, respuesta correcta sería la B. Bien, 17. Se está construyendo una cartera de inversión con dos activos A y B. El activo A tiene una rentabilidad esperada del 8% con una desviación estándar, riesgo, que mide el riesgo del 10%, mientras que el activo B tiene una rentabilidad esperada del 12% con una desviación estándar del 15%. La correlación entre los rendimientos de los dos activos es de 0,5. Si decides asignar el 40% de la cartera al activo A y el 60% al activo B, ¿cuál sería
la rentabilidad esperada y el riesgo de dicha cartera medido por la desviación típica. Bien, pues vamos a recopilar los datos que tenemos. Bien, tenemos por un lado la rentabilidad, vamos a ver, la rentabilidad esperada del activo A, vamos a llamarle a eso, R sub A, que es un 0,08. Bien, y tenemos la desviación típica o estándar, que es una medida del riesgo, sigma DA, que es un 10%, es un 0,10. Tenemos los mismos datos para B, la rentabilidad es un 12% y la sigma es un 0,15. Bien, la correlación entre los rendimientos de los dos activos, coeficiente de correlación entre A y B, nos dice que es 0,50. Si decides asignar el 40% de la cartera al activo A y el 60% al activo B, ¿cuál sería la rentabilidad esperada y el riesgo de dicha cartera? Bien, la rentabilidad esperada de una cartera, vamos a ponerlo así, va a ser igual a lo siguiente. La rentabilidad del activo A por su participación en la cartera, que sería 0,4, más la rentabilidad de B, que sería 0,12, por su participación en la cartera, que es 0,60. Esto nos daría 0,104, que expresado en términos porcentuales, multiplicado por 100, sería un 10,40%. Y aquí ya nos paramos. ¿Por qué? Porque ya tenemos que la opción C es 10,40 y no tenemos ningún repetido de 10,40 en ninguna de las otras tres opciones. Entonces, pues ya pararíamos aquí. Pero bueno, vamos a calcular también cuál sería el riesgo de esa cartera medido por la desviación típica. Bien, entonces primero se calcula en términos de varianza, se llama sigma al cuadrado de P. Y no es más que lo siguiente. Vamos a coger la participación, que es V, normalmente la llamamos V, esto es V1 y esto es V2. 0,4 al cuadrado por la desviación típica elevada al cuadrado de A, ¿vale? Es decir, aquí tendríamos, esto sería un V de A al cuadrado por sigma de A al cuadrado. Que lo vamos a poner en otro color. V de A al cuadrado por sigma de A al cuadrado. Bien, más lo mismo con B, que sería 0,6 al cuadrado, su participación en la cartera, y la desviación típica, pero como es en términos de varianza, la elevamos al cuadrado, 0,15 al cuadrado. Esto sería, por lo tanto, WB al cuadrado, es el peso que tiene el activo en la cartera, y aquí sigma al cuadrado de B. Más, y ahora tengo que multiplicar 2 por las dos participaciones que tengo, la de A y B es de 0,4 por 0,6, ¿vale? Por las dos desviaciones típicas, la de A y la de B, es decir, 0,10 por 0,15, y por el coeficiente de correlación, que es 0,50. Vamos a poner cada cosa. Esto es WA, esto es WB, esto es sigma de A, sigma de B y coeficiente de correlación entre A y B. Bueno, pues esta es la fórmula del riesgo de la cartera, pero medido en varianza. Bien, pues esto nos daría 0,0133. Y si ahora simplemente a la varianza le calculamos la raíz cuadrada, pues tendríamos la desviación típica. Es decir, el riesgo de la cartera medida en desviación típica, que sería raíz cuadrada de 0,0133. Y eso nos daría 0,1153, que expresado en términos porcentuales sería un 11,53%, que nos confirma la segunda parte de esta opción, ¿vale? Bien, 17 hecho, ya estamos acabando. 18, las curvas de indiferencia. Bien, del inversor marque la opción incorrecta. Representan el conjunto de combinaciones posibles entre riesgo y rentabilidad ante el cual el inversor se muestra indiferente. De hecho, eso es una curva de indiferencia,
muestra combinaciones entre dos variables, para lo cual pues el que decide, en este caso el inversor, se muestra indiferente. Son decrecientes ya que el inversor aceptará mayor nivel de riesgo cuando se produzca un aumento de la rentabilidad esperada. Esa es la que no es, la que es incorrecta. Eh, no pueden cortarse, eso es correcta, no pueden cortarse y son cóncavas respecto al eje de ordenadas, que también es correcta. Entonces no son decrecientes, ¿vale? Son crecientes. Bien, el 19, sabiendo que el parámetro ρ de una opción call es de 0,4, podemos afirmar que, bueno, esta pregunta es sobre las sensibilidades griegas, ¿vale? Miden cómo varía el precio de una opción o derivado ante cambios en las variables que lo afecten. Entonces tenemos varias medidas de las sensibilidades que se llaman sensibilidades griegas porque simplemente se llaman a través de letras griegas. Tenemos 5: la delta, gamma, tita, vega y rho. Bien, entonces nos dicen que sabiendo que el parámetro ρ de una opción call es de 0,4, podemos afirmar que pues un aumento del 2% en la tasa libre de riesgo provoca una disminución del valor de la opción en un 0,8. Un aumento del 2% en la volatilidad del subyacente aumenta un 0,8 la prima de acción. Un aumento del 2% del precio del activo subyacente provoca un aumento del valor de la opción en un 0,8 y todas son falsas. Bien, una RO, la RO aquí la tenemos. Lo que mide es la sensibilidad al tipo de interés. Mide cómo cambia el precio de la opción ante una variación del 1% en los tipos de interés. ¿Vale? Entonces mide la sensibilidad del precio, ¿vale? De la opción al tipo libre de riesgo. Para una call, ¿vale? Suele ser positivo. Con P igual a 0,4, pues un aumento del tipo sube el valor de la call. Entonces, en este caso nos dice que un aumento del 2% provoca una disminución. No, porque al ser positiva hace que un aumento del tipo suba el valor de la call. Entonces, esta es falsa porque pone baja. Después, el B, un aumento del 2% en la volatilidad del subyacente. Bien, hay una gamma que mide, digo una gamma, ¿cómo se dice? Una sensibilidad griega que mide la volatilidad del subyacente y en este caso sería eh, vega, ¿vale? Mide la sensibilidad a la volatilidad, mide cuánto cambia el valor de la opción ante una variación del 1% en la volatilidad del subyacente. Una vega alta pues implica que tiene un gran impacto de la incertidumbre del mercado. Bien, pues entonces habla de volatilidad y eso es vega, no es RO, ¿vale? Por tanto no es correcta. La C, un aumento del 2% del precio del activo subyacente provoca un aumento de valor de la opción en un 0,8. Entonces, el precio del activo subyacente, eso no es RO, ¿vale? RO hemos dicho que mide la sensibilidad al tipo de interés y el precio del subyacente es delta, ¿vale? La que refleja o la que mide esa sensibilidad. Por lo tanto, eso es delta, no RO. Es decir, en definitiva, todas son falsas. Que hay que saberse pues lo que mide cada una de las letras griegas, es decir, de estos, digamos, indicadores. Bien, entonces aquí tenemos simplemente un resumen, ¿vale? Con saber el nombre, la sensibilidad que mide y qué es lo que analiza, pues ya estaría. 20 y última. Sabiendo que una empresa presenta la siguiente estructura financiera, tenemos un capital social, reservas, deudas a corto y deudas a largo. Podemos afirmar que, y nos hablan del coeficiente de apalancamiento, el multiplicador de la autofinanciación. Bien, entonces, bueno, pues tenemos que saber cuál es el coeficiente de apalancamiento y cuál es ese multiplicador. Bien, entonces vamos a poner aquí una pizarra para hacer las operaciones. Bueno, pues entonces, ¿cuál es el coeficiente o cómo se calcula el coeficiente de apalancamiento? Bien, pues se denota así y bueno, a lo largo del
de lo que son los temas de esta asignatura, hay muchas veces que le cambian las notaciones de las cosas, entonces tenemos la misma variable pero nombrada de diferentes maneras. Y este es uno de los casos en el que el coeficiente de apalancamiento tiene esta fórmula que es E entre P, ¿vale? Y lo que ocurre es que E son los recursos ajenos y P sería, digamos, todo lo que sería el pasivo más el patrimonio neto, o el pasivo en sentido amplio, que está formado por todo el neto y el pasivo propiamente dicho, que son las deudas, tanto a corto como a largo. Bien, entonces si queremos calcular ese coeficiente de apalancamiento, tenemos que coger los recursos ajenos, que son las deudas a corto y deudas a largo. Vamos a quitarle todos los ceros, sería aquí 10 más 25. Y en el denominador, pues tendríamos que poner todo lo que es el patrimonio neto más el pasivo, es decir, 18 más 17 más 10 y más 25. Bueno, pues esto nos daría 0,5. Bien, 0,5, entonces tenemos ya que el coeficiente de apalancamiento es 0,5 y vemos que en ninguna de las otras opciones hay un 0,5. Aquí falta una coma, pero esto es el multiplicador de la autofinanciación que nos dicen que es 0,5. Por lo tanto, ya directamente elegiríamos la opción A. Aún así, pues vamos a calcular ese multiplicador de la autofinanciación, que no es más que 1 entre 1 menos ese coeficiente de apalancamiento. 1 menos esto. Bien, por lo tanto, en este caso sería 1 entre 1 menos 0,5. Es decir, 1 entre 0,5 que nos va a dar 2. ¿Vale? Entonces esto ya simplemente nos confirma que el multiplicador de la autofinanciación es 2. Bueno, y con esto acabamos este examen.